El día de hoy explicaré el tema de reacciones químicas orgánicas. Para entender cómo se llevan a cabo las reacciones químicas orgánicas, debemos de entender que para que existan estas debe de haber rompimiento y formación de enlaces. Para ello, la química orgánica debemos de aclarar que es muy versátil. Existen muchas reacciones químicas dentro de lo que es la química orgánica. Sin embargo, para nuestro estudio solo abordaremos algunos tipos de ellas y las comentaré a continuación. Les habla su profesor, el QVP Anastasio Noguerón García, y les diré que dentro de la clasificación de las reacciones orgánicas vamos a tener que considerar el cambio estructural que se genera en los reactivos. Desde ahí es entender estos cambios nos va a dar una comprensión más amplia de cómo se pueden formar los productos. Dentro de las reacciones orgánicas tenemos varios tipos. Tenemos las reacciones de adición, donde, como su nombre lo dice, los reactivos, uno de ellos se va a adicionar rompiendo un doble enlace para formar una molécula más grande. Luego vamos a tener las de eliminación, donde ahora una molécula muy grande o una molécula grande va a eliminar a dos de sus átomos internos para dar una molécula con doble enlace y un subproducto. Las reacciones de sustitución son aquellas que, como su nombre lo dice, un átomo externo sustituye un átomo del reactivo orgánico para dar el producto con el átomo que entró como parte de la molécula. Y finalmente las reacciones de transposición, donde un grupo de átomos o un átomo se mueve de lugar dentro de la misma molécula. Estas reacciones, para que se lleven a cabo, deben de romperse enlaces para formar nuevos. Y estos rompimientos los vamos a clasificar de la siguiente manera. Debemos de entender que en una molécula los enlaces están formados por pares de electrones. Cuando estos pares de electrones se separan, lo pueden hacer de diferentes formas, y esto lo hacen por el tipo de energía y el tipo de movimiento de estos mismos. Entonces, antes de ir a los rompimientos como tal, primero debemos de aclarar que cada transformación química implica un cambio en la conectividad de los átomos que están formando la molécula. Entonces, como comentaba hace rato, cuando una molécula va a llevar a cabo un rompimiento, el rompimiento puede ser de dos formas. Una, que los electrones se muevan uno a cada átomo de los que están formando parte del enlace, lo que dará origen a esta separación de una especie con un átomo, con un electrón cada quien, y lo vamos a representar con una flecha a la mitad. O el movimiento de electrones puede ser de un par, y entonces uno de los átomos se llevará el par de electrones. Entonces, esta es una convención que vamos a tomar en cuenta para poder nosotros representar los movimientos de electrones. También habremos de considerar que los enlaces se rompen para formar nuevos, y esto la química orgánica se interesa no solo por esto, por cómo los reactivos y los productos de la reacción se mueven, sino también por el detalle, especialmente en el orden de cómo se llevan a cabo estas rupturas y la formación de enlaces. A eso le vamos a llamar mecanismos de reacción. Entonces, vean, este ejemplo se lleva a cabo, toda la transformación se lleva a cabo en dos etapas.
En la primera etapa los reactivos van a interaccionar de la siguiente manera. El reactivo que tiene doble enlace entre carbono y carbono va a interaccionar con el reactivo AB, donde A va a llevar a cabo un ataque a uno de los átomos. En este sentido, déjenme utilizar la pluma. Entonces, vean, este átomo va a interaccionar con este para dar como producto el primer enlace formado, que sería entre carbono y el átomo A, dejando libre una especie con carga positiva. Esta especie con carga positiva ahora va a interaccionar con la especie que era pareja del átomo A, que quedó como especie negativa. Entonces este hace el ataque, y en una segunda etapa este que pusimos aquí va a formar el enlace carbono y el átomo B. Entonces esta serie de movimientos de cargas son lo que vamos a llamar mecanismos de reacción, y estos mecanismos de reacción están mediados por rompimientos. Entonces vamos a abordar estos tipos de rompimientos desde la perspectiva de qué es lo que necesitan para que se lleven a cabo. Bien, entonces vamos a llamar el rompimiento homolítico cuando los pares de electrones son separados de manera equivalente, y este rompimiento se va a llevar a cabo específicamente en enlaces covalentes de tipo no polar, preferentemente en fase gaseosa, mediado por energía de radiación, radiaciones que les llamamos ionizantes, o altas temperaturas en disolventes no polares. Esto va a dar origen a lo que nosotros vamos a conocer como radicales libres. Entonces, vean ustedes, en este ejemplo, la luz ultravioleta lo que va a hacer es romper aquí, y entonces se forman dos especies, cada una con un electrón desapareado, y a estos les vamos a llamar radicales libres. Por el otro lado, cuando los pares de electrones se los lleva uno de las dos especies en la molécula, se le llama rompimiento heterolítico. Y este rompimiento heterolítico preferentemente se va a llevar a cabo en los enlaces covalentes de tipo polar o enlaces iónicos, generalmente en fase líquida y en disolventes polares. Entonces, como ejemplo veremos que en esta molécula, que es el metano, cuando se somete a elevadas temperaturas como 300 grados centígrados y elevada presión, esto va a dar origen a que una de estas especies se lleve el par de electrones. Aquí parece que no se ve, pero bueno, aquí está el par de electrones. El que se lleva este par de electrones es el átomo más electronegativo, quedando una especie sin electrones. Entonces, cuando el rompimiento es heterolítico, se forman los iones. Ahora, en el desarrollo de una reacción química, el movimiento de estas cargas, que pueden ser rompimientos homolíticos o rompimientos heterolíticos, se van a formar intermediarios. Estas especies intermediarias son el carbocatión, cuando la especie es un carbono con carga positiva; el carbanión, cuando la especie que se forma es el carbono con una carga negativa; un radical libre, cuando puede ser un átomo de carbono o de hidrógeno con un electrón desapareado. Y me gustaría comentar que los radicales libres son especies neutras que tienen un electrón desapareado y que son altamente reactivos.
Luego vienen los carbenos, que son otro tipo de especies que tienen pares de electrones desapareados en el carbono y que están disponibles para formar enlaces. Ahora, estas especies químicas que se forman se pueden clasificar dependiendo de sus cargas eléctricas. Y estas clasificación de especies les vamos a llamar nucleófilos. Por sus raíces griegas es amante de cargas positivas o afín a cargas positivas, los nucleófilos. Normalmente los nucleófilos podemos encontrarlos neutros, pero con un par de electrones disponibles. O pueden ser nucleófilos con carga formal negativa. Entonces, los nucleófilos los definiremos como especies químicas neutras o con carga negativa que van a interactuar con núcleos o con especies que tengan cargas positivas. Ya de una forma más correctamente dicha, está aquí: especie química neutra o con carga negativa que puede ceder pares de electrones para formar enlaces. Bien, vamos a tener también como ejemplo de nucleófilos neutros al amoníaco, NH3. Vean ustedes, esta es una especie que tiene un par de electrones desapareados para formar enlaces. Y un ejemplo más será la fosfina. De igual manera, vean ustedes cómo la fosfina, el fósforo, tiene un par de electrones que pueden ser útiles para formar enlaces. Como ejemplo de nucleófilos con cargas está el grupo oxidrilo, que es un ion con carga formal negativa, y este puede formar enlaces también. O el ion bromuro. El ion bromuro también es una especie formal que tiene carga, y estos serían ejemplos de nucleófilos neutros y nucleófilos con carga. Ahora hablemos de los electrófilos. El electrófilo, entonces, ahora la vamos a definir como una especie química neutra o con carga positiva que puede aceptar pares de electrones para formar enlaces. Entonces veamos. En el primer caso, este electrófilo va a tener orbitales. Aquí lo voy a pintar. Un orbital disponible para que lleguen electrones. Entonces, esta especie es neutra, solo tiene el orbital disponible. En este caso, este electrófilo no tiene los orbitales, pero tiene el espacio para que lleguen electrones, y esta tiene carga formal. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de electrófilos neutros, aquí el boro va a tener orbitales disponibles para que lleguen electrones y formar enlace. El cloruro de aluminio también es un electrófilo, porque de igual manera el aluminio tiene orbitales para recibir pares de electrones. En el caso de los electrófilos con carga, vamos a tener, por ejemplo, al ion nitronio, que tiene carga formal positiva disponible para recibir pares de electrones. De igual manera, el carbocatión, metilcarbocatión, también es una especie positiva que utiliza espacios para recibir electrones. Bien, entonces, como les he comentado en esta primera aproximación a las reacciones químicas orgánicas, estas especies van a formarse y van a poder interactuar en los compuestos orgánicos para dar origen
a productos que van a tener características completamente diferentes. Y en la próxima sesión ya abordaremos los tipos de mecanismos de reacción. Hasta la próxima.